Thank you very much. Señor Joseph Biden Jr., presidente de los Estados Unidos de América, y el excelentísimo señor Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. También contamos con las respectivas delegaciones, representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por Internet a través de redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. Toma la palabra el excelentísimo señor Joseph Biden Jr., presidente de los Estados Unidos de América. Thank you very much. Muchas gracias. Es un placer estar de regreso aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, señor presidente, por ser el anfitrión para el primer ministro y para mí, para la 10ª cumbre de líderes de América del Norte. Es un foro magnífico y somos socios de verdad, los tres. Trabajamos juntos con respeto mutuo y con afecto genuino entre nosotros para un futuro más seguro y próspero para nuestros pueblos. Y es tan importante esta cumbre y la relación trilateral porque compartimos una visión compartida para el futuro con un fundamento de valores comunes, y esto lo digo sinceramente, valores comunes que comparten nuestros países. Desde asumir mi cargo como presidente me he centrado específicamente en la reconstrucción de la economía de los Estados Unidos desde abajo y hacia abajo, no la economía de goteo, sino que desde abajo hacia arriba y desde adentro hacia afuera. Y esto funciona porque a los pudientes, cuando a los pudientes les va muy bien, a todos nos va muy bien, y de abajo para arriba significa que invertimos en nuestras prioridades para las familias trabajadoras. Los Estados Unidos ha hecho inversiones históricas bipartidistas en infraestructura, innovación, que ya están empezando a mostrar resultados concretos para el pueblo estadounidense, y diré que esto generará beneficios para toda Norteamérica. Renovamos nuestra cooperación y la profundizamos con nuestros None closer than Mexico and Canada to take on the biggest challenges facing the region and, quite frankly, the world. Because there can no longer be any question, none, in today's interconnected world. We cannot wall ourselves off from shared problems. We are stronger and better when we work together, the three of us. And together, we've made enormous progress since our last summit, from fighting COVID-19 and strengthening our ability to address public health y abordar los problemas de salud. Hemos construido una fuerza laboral para el siglo XXI. La prioridad de nuestra agenda compartida hoy es que Norteamérica sea el lugar más competitivo, próspero y resiliente del mundo en materia económica, y fortalecer nuestra relación económica entre nuestros países, apoyar empleos bien remunerados en nuestros países, pero esto genera también un crecimiento enorme. Un futuro para fortalecer nuestra cooperación en materia de las cadenas de suministro y los minerales críticos para seguir acelerando nuestros esfuerzos para crear las tecnologías de mañana aquí mismo en Norteamérica. Esta cumbre también fortalece las consultas y la cooperación constante entre nosotros. Abordamos los desafíos que afectan a nuestros tres países. Todo el hemisferio experimenta niveles greater than any time in history. And North America de la historia, y in Washington 2021 we launched the idea of lanzamos la idea a regional-wide approach to a regional-wide problem. The idea grew into the Los Angeles Declaration on Migration, con base en which 21 countries con 20 at the Summit of the Americas 6 months ago. And we're working together, especially with our North American partners, to fulfill our commitments under that declaration. They include the policy I announced last week, la política que safe and legal pathways for immigrants from Nicaragua, Cuba, and Haiti. And we're seeking a better life here in the United States of America. En los Estados Unidos de América. I want to thank you, Mr. President, for stepping up to receive into Mexico those not following the lawful pathways we've made available instead of attempting
to ilegales que cross the border between our countries. On my way here, I stopped in El Paso de camino a to see the situation from my own eyes and to meet with U.S. Border sus propios ojos y para reunirme con funcionarios de seguridad de los Estados Unidos, Mexico and the United States. en México y en los Estados Unidos. This challenge in a way that upholds our nation's laws and protects the human rights of migrants facing De los circumstances. We're also working together to take on this conjunto smuggling and illegal drug trafficking. In just the last 6 months, our joint patrols in Mexico have resulted in the arrest of more than 7,000 human smugglers. We've seized more than 20,000 pounds más of deadly fentanyl at the border. en la frontera. Today, we've discussed how all three of us can continue to deepen and strengthen Vamos a seguir our shared efforts to cut off the flow of illegal fentanyl, including by tackling the precursor chemicals used in synthetic drugs as we go after the laboratories where they're made and the stash houses where they're stored. We also talked about meeting our commitments. También estamos hablando de cumplir con nuestros compromisos para que Norteamérica sea una casa de poder de energía limpia y también para que podamos enfrentar la crisis económica. Esto significa trabajar juntos todos para llegar a las emisiones, cero emisiones, vehículos también eléctricos que sean compatibles a través de nuestras fronteras. Significa explorar mercados compartidos y también significa trabajar conjuntamente para cumplir con nuestros compromisos ambiciosos de los acuerdos de París, incluyendo atacar el metano y el carbón negro. Por último, como tres democracias, reconocemos que la amenaza, que como somos democracias, nuestra fortaleza principal es nuestra gente, la fuerza de nuestra gente, y la clave para nuestra ventaja competitiva en el mundo es nuestra increíble diversidad. Juntos, entonces, estamos trabajando para abordar las desigualdades que desde hace mucho tiempo han significado que las personas marginalizadas en nuestros países han sido afectadas para que todos tengan una oportunidad justa. Es una de las inversiones más inteligentes que podemos hacer para nuestro futuro y la vamos a hacer juntos. Señor presidente, señor primer ministro, para mí es un honor acompañarles el día de hoy. Me siento agradecido por tenerlos a los dos como mis socios y diría que también como amigos a medida que trabajamos para hacer cumplir la visión compartida para Norteamérica. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el excelentísimo señor Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Bonjour, good afternoon, buenas tardes. Buenas President tardes, López Obrador, presidente mi amigo. López Obrador, amigo Thank you mío. for having us here in Gracias Mexico por City. tenernos aquí, President recibirnos en Biden, la my friend, Ciudad thank de you for México. all your hard work Presidente and your Biden, amigo valuable mío, gracias insight por su in today's labor meeting. y sus As percepciones a valiosas en las continent, reuniones de hoy. we are unique. We are Como three continente large somos democracies únicos, committed tres to democracias freedom, human grandes rights, comprometidas con la equality, libertad, los derechos creating humanos, real la opportunity igualdad y for la creación de everyone. oportunidades We share iguales para deep todos. ties Compartimos as friends vínculos profundos and como trading amigos y socios comerciales. Au cours des 30 dernières années, Durante los últimos les 30 économies du años, Mexique, las economías de des États-Unis México, et Estados du Unidos y Canada Canadá sont devenues intimement se liées vincularon grâce à íntimamente l'ALENA. gracias al Cet NAFTA. accord a fait Este croître nos acuerdo économies, hizo crecer nuestras il a créé economías, des millions creó de bons millones de emplois, buenos et le empleos libre-échange entre nos y frontières el a attiré intercambio sur notre libre continent entre des nuestras investisseurs fronteras atrajo en de nuestro partout dans le continente monde. inversionistas de Free todo el trade mundo. through NAFTA has El helped libre make our comercio, economies gracias al among the NAFTA, ha most hecho que nuestras economías se encuentren entre las más competitivas en el mundo. Makes sense why. ¿Y por qué tiene Combined, sentido? we are home Combinados, to 500 million people. en nuestros países viven 500.000 millones de personas. Tenemos un ecosistema de innovación muy sólido. Nuestro PBI combinado es superior al de la Unión Europea. Y como líderes, estamos todos dedicados a impulsar el crecimiento económico que apoye a la clase media y quienes se esfuerzan por unirse a la misma. Son todas bases de una economía continental sólida y resiliente.
La gente recuerda lo que sucedió hace apenas unos años, cuando la incertidumbre de este tratado fue puesta en tela de juicio. Los inversionistas, las empresas y los trabajadores, al igual que los ciudadanos, todos se preocuparon en qué podía pasar. Cuando el libre comercio se encuentra en riesgo, no es bueno para la competencia en el mercado mundial. Afortunadamente, la creencia en el comercio justo y libre ganó la batalla. Renegociamos el acuerdo y se convirtió en mucho mejor. Para ponerlo en palabras simples, somos y siempre seremos más fuertes unidos. El mundo actual se enfrenta a un alto grado de incertidumbre con el surgimiento de líderes autoritarios que causan inestabilidad mundial. El alto costo de vida que agrega estrés a las familias. Es importante que nos unamos como líderes, como amigos, para examinar las formas en que nuestras economías sean más resilientes. Hoy debatimos cómo construir cadenas de suministro fiables en este continente para todo, pasando por minerales críticos, vehículos eléctricos y semiconductores. Esto es algo positivo para los trabajadores, bueno para los consumidores y para las comunidades en nuestro país. La COVID-19 puso de relieve la importancia de las cadenas de suministro y de la resiliencia económica y la importancia de prepararse a las futuras pandemias, de intentar prevenirlas. Hoy hablamos de las formas de mejorar nuestra cooperación en el ámbito de la salud para estar listos para actuar. Podemos impulsar nuestra resiliencia económica aún más mediante nuestro trabajo para crear una economía limpia. Cosas como la energía limpia, incluido el hidrógeno, la fabricación de vehículos de emisión cero y alentar a más personas a que los adopten. Esto es una oportunidad enorme para los trabajadores y para las empresas. Todos debemos formar parte de la acción climática. Los gobiernos y el sector privado deben trabajar de consumo para alcanzar los objetivos de 2030. Estos objetivos no son solamente reducir la contaminación para alcanzar las metas de París. También se refieren a nuestro compromiso de conservar el 30% de nuestras tierras y de nuestros océanos para 2030. El mes pasado, en la COP15 en Montreal, Canadá reunió a los países de todo el mundo y pudimos forjar un acuerdo histórico para proteger la naturaleza. La salud del medio ambiente es indispensable para la salud de la economía. Canadá se complace de que nuestros amigos mexicanos y estadounidenses se hayan comprometido de manera tan sólida a proteger el aire limpio, el agua limpia y un mejor futuro. Canadá también se complace de ver a los tres países adoptar medidas para crear una sociedad más diversa, igualitaria e inclusiva. Una sociedad en la que haya oportunidades para todos, en la que las mujeres y las niñas se empoderen en política y en ámbitos económicos, incluyendo las mujeres y niñas indígenas, en la que los beneficios del crecimiento los resienten los trabajadores y la familia en todos los sectores de la economía. Al hacerlo, creamos un futuro más estable, próspero e igualitario. Y creamos economías que benefician a toda la gente en América del Norte. Avanzamos en diferentes ámbitos en el día de hoy. En el mundo están sucediendo muchas cosas y como líderes de América del Norte reconocemos los papeles que desempeñan nuestros países como fuente de estabilidad y seguridad en la región. Y no solo aquí, sino en todo el mundo. Esta cumbre ha sido productiva y nos permitió reiterar nuestra visión compartida y el vigor de nuestra alianza. Sé que avanzaremos mucho más en el próximo año y espero con interés recibirlos a ambos en Canadá para la próxima cumbre de líderes de América del Norte. Gracias. Merci. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Agradezco de manera sincera la participación del presidente Biden y del primer ministro Justin Trudeau, también la de sus señoras esposas, Jill y Sophie, así como de sus acompañantes y de sus equipos de trabajo.
El solo hecho de reunirnos como buenos vecinos en un ambiente de respeto para buscar juntos el bienestar de nuestros pueblos ya es en sí mismo un acontecimiento histórico. Sin embargo, destaco que acordamos fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales, para lo cual se creará un comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte, procurar ser cada vez más autosuficientes, así como para hacer realidad el desarrollo, la cooperación y el bienestar de todos los países de nuestro continente. Estados Unidos, Canadá y México propondrán cada uno a 4 integrantes para la formación de este grupo de 12 especialistas que, además de ser conocedores de la materia, del tema en cuestión, contarán con nuestra absoluta confianza para motivar, persuadir y convencer a empresarios, a trabajadores y a servidores públicos de los 3 gobiernos acerca de la importancia, de la trascendencia de unirnos en América del Norte y buscar hacia adelante la unión en todo el continente americano. Por parte de México, en este grupo nos representará Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Economía, y Alfonso Romo Garza, en su carácter de empresario independiente. También abordamos como asunto prioritario la integración económica y comercial, como ya lo expresé, de todo el continente americano, así como el bienestar de los pueblos y las nuevas relaciones de cooperación, dejando atrás el intervencionismo hegemónico. Yo abro un paréntesis para expresar mi reconocimiento al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, por la manera tan solidaria en que actuaron ante el intento de golpe de Estado en Brasil. Esto demuestra de que hay un compromiso auténtico en favor de la democracia. Nuestro apoyo al presidente Lula de Brasil. Tenemos que lograr juntos lo dicho por el presidente Biden, que en un pie de igualdad nos tratemos como buenos vecinos, aliados económicos y como amigos. Nosotros, por supuesto, ayudaríamos a convertir este sueño en realidad y nos entusiasma
la certeza de que se puede lograr. La paz es fruto de la justicia. Los problemas sociales no se resuelven solo con medidas coercitivas. Debemos siempre atender el flagelo de la violencia y el fenómeno migratorio con un enfoque humanitario y de oportunidades para el bienestar. Las personas son buenas por naturaleza y son las circunstancias las que a veces obligan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Nosotros lo hemos constatado en México, también en los pueblos hermanos, en los países de Honduras y en El Salvador. Por ejemplo, en nuestro país, como no se permite la corrupción y el presupuesto se destina al desarrollo y apoyar a los más pobres, ahora no solo hay empleos, ha bajado la violencia, es menos la migración, también se ha atemperado la frustración y permanece encendida la llama de la esperanza. La paz es fruto de la justicia. El caso de Centroamérica es excepcional. Con muy pocos recursos estamos ayudando a productores de comunidades en Honduras y El Salvador para que siembren sus tierras y cuenten con asesoría técnica, sustento e ingresos básicos. Y en los pueblos donde estamos aplicando estas acciones, en particular el programa de Sembrando Vida y el de Jóvenes Construyendo el Futuro, no solo se ha reducido la cantidad de personas que desean emigrar hacia Estados Unidos en busca de oportunidades de trabajo y de mejores condiciones de vida, sino que para muchos jóvenes la delincuencia ha dejado de ser la única posibilidad de sobrevivencia y de salir adelante. El tema migratorio, como otros, fue tratado con amplitud y se llegaron a importantes acuerdos entre los tres países en beneficio de nuestros pueblos. Como se podrá constatar, como ustedes van a saberlo, a través de un comunicado conjunto que se les entregará de manera inmediata. Por último, quiero agradecer al primer ministro Justin Trudeau por su extraordinario y fraterno programa que consiste en otorgar visas temporales de trabajo a jornaleros, obreros. Este programa ya beneficia a 25,000 hombres y mujeres, 25,000 mexicanos. Es un camino a seguir, el de la migración ordenada. El primer ministro Trudeau es un gran aliado de México. Al presidente Biden, mi agradecimiento sincero por mantener con México una relación de cooperación, de amistad sincera, de respeto a nuestros paisanos que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos y que no son acosados
ni padecen de redadas como sucedía lamentablemente en otros tiempos. Ya lo hemos dicho y lo repito ahora. Usted es el primer presidente de Estados Unidos en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro, y eso se lo agradecemos. Aunque no les guste a los conservadores. De manera especial, quiero dejar de manifiesto que le he solicitado respetuosamente al presidente Biden que se insista, y sé que no es un asunto sencillo, pero es justo y por eso lo planteo. Además, le tengo plena confianza al presidente Biden y le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa gran nación que es Estados Unidos. He reafirmado que el presidente Biden es un hombre con convicciones, que mantiene principios, ideales para garantizar, como muchos otros, mujeres, hombres, en Estados Unidos y en el mundo, que la Estatua de la Libertad nunca, jamás se convierta en un símbolo vacío. Termino diciendo que mi maestro, el gran poeta Carlos Pellicer, en 1930 sostenía que el anhelo de la libertad es el más grande fruto que ha cuajado el corazón humano. Para ser justos es necesario ser libres. Los sentimientos de justicia son hijos de la libertad, pues nunca, nunca siendo esclavos podremos ser justos. Muchas gracias. A continuación, daremos inicio a una sesión de preguntas y respuestas. Por parte de la prensa de Estados Unidos de América, el excelentísimo señor Joseph Biden Jr., presidente de los Estados Unidos de América, elegirá a un reportero de dicho país. All right, I was having trouble hearing. Muy bien, me costaba oír, pero quisiera pedirle a Kellen Long de Associated Press para la primera pregunta. Hola, señor, and hi, Prime Minister Trudeau. For Mr. President, you've been accused of being too border security and now too hard following the recent border. Ustedes mencionaron, sí, señor presidente Biden, ustedes mencionaron la seguridad fronteriza. ¿Podrían ustedes explicar cómo que estos documentos están dando y podría usted explicarnos si el público debió haber sido notificado sobre estos acuerdos para el primer ministro Trudeau? Ha habido una sugerencia de que Canadá está teniendo una fuerza de seguridad en Haití. Quiero preguntar, you said you would accept. Usted dijo que está dispuesto a aceptar a más migrantes.
que lleguen a la frontera México-Estados Unidos. ¿Qué son los deseos que se tienen en relación con Estados Unidos? Por favor. Sí, en primer lugar, Primero, Documents of classified information. la gente sabe que yo tomo en serio lo del material secreto. Cuando los abogados estaban despejando mi oficina en la Universidad de Pensilvania, me pusieron una oficina segura en el Capitolio. 4 años después de ser vicepresidente, fui profesor en Penn y encontraron algunos documentos en una caja, en un gabinete o en un ropero. Y cuando lo encontraron se dieron cuenta de que había varios documentos secretos en esa caja. Hicieron lo que debían de haber hecho. Llamaron a los archivos e inmediatamente les entregaron los documentos a los archivos y a mí me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió enterarme de que hubiera registros del gobierno llevados a ese lugar, a esa oficina. Pero no sé qué contienen los documentos. Mis abogados no me han sugerido que yo pregunte de qué se trataban los documentos. Entregué las cajas, ellos han entregado las cajas a los archivos y estamos cooperando plenamente con la revisión, que espero que termine pronto y habrá más detalles en ese momento. La primera pregunta ya se me olvidó. Su primera pregunta tenía que ver con... I asked if the Es broma. La respuesta es que los dos extremos son malos. Se trata de una propuesta en el medio, ¿no? Como se mencionó, como lo mencionamos los tres de alguna forma u otra, esta ha sido la migración más grande de la historia de la humanidad en todo el mundo y de este hemisferio. Y cuando fui elegido, el primer proyecto de ley importante que presenté fue para reformar el proceso de migración para que fuera más ordenado, para asegurar que la gente tenga acceso bajo la ley. Y lo que hemos descubierto, no solamente durante mi visita a El Paso, sino antes, descubrimos que nuestros amigos republicanos y algunos demócratas critican mucho lo que sucede en la frontera. Sin embargo, se niegan a analizar el documento detallado que yo presenté para que lo tomara en cuenta el Congreso para reformar completamente el proceso. Primero, entonces, ahora la mayoría de nuestros migrantes provienen de 4 países: Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Y estamos ampliando un programa de permisos humanitarios muy exitoso que tuvimos para Venezuela, a Cuba y a Nicaragua y a Haití, para brindar migración, procesos seguros, humanos y ordenados para quienes huyen de esos países para venir a los Estados Unidos para buscar asilo. Esto va a reducir el número de personas que tratan de cruzar ilegalmente la frontera. Los venezolanos trataban de entrar al país. El número de venezolanos ha bajado drásticamente porque esto les ha permitido ir directamente al primer país al que llegan. Directamente se comunican con los Estados Unidos, se aseguran de presentar una solicitud mostrando que se hace una verificación de antecedentes, tiene que tener acceso a un patrocinador y se hace una evaluación y así pueden llegar a un puerto de entrada. Y quiero asegurarme de las cifras. 1,100 personas trataban de entrar al día y esto ha bajado a 250 por día. Quisiera agradecerle al presidente de México por acordar recibir hasta 3,000 personas que no cumplen con estos criterios, porque en este momento los cárteles se ganan mucho dinero y esto lo usan para el narcotráfico. Las personas tienen que atravesar junglas, es un largo viaje para llegar hasta la frontera. Y muchas de estas personas son víctimas por lo que tienen que pagar, pero también las victimizan físicamente y de otras maneras. Queremos que sea más fácil que lleguen las personas, queremos abrir la capacidad de que puedan llegar, pero que no pasen por este proceso tan terrible.
Vamos a continuar con nuestros esfuerzos de abordar las causas fundamentales de las migraciones, diciéndoles a las personas que se queden en sus países de origen. Le he pedido al Congreso $4,000 millones para esta iniciativa. Nuestra vicepresidenta también ha acordado $3,000 millones en donaciones privadas para asegurar, todos ustedes lo saben, que en los Estados Unidos todos somos migrantes. Los míos llegaron durante la hambruna irlandesa, pero todos somos inmigrantes. Y algo que queda muy claro es que la gente no está en su casa, en su pueblo, diciendo, mira, tengo una excelente idea, vendamos todo lo que tenemos. Vamos a dárselo a un coyote, vamos a atravesar una jungla y por un largo camino hasta los Estados Unidos, que nos crucen por la frontera, que nos dejen en un desierto. Qué divertido, en un país donde no hablamos ni el idioma. Podemos hacer más que hacer que se agilice la migración legal. Lo podemos hacer también previniendo que las personas quieran irse desde el principio, ayudándoles a sus comunidades para que mejoren sus circunstancias. Entonces, dicho sea de paso, mis propuestas las apoya el movimiento sindical estadounidense, la Cámara de Comercio, es una coalición extraña, y por una variedad de grupos. Pero a lo que voy es que mis amigos republicanos en el Congreso deben unirse a nosotros para encontrar soluciones. Y el último punto que voy a hacer, disculpen que me dilate, pero hemos pasado mucho tiempo hablando de esto, debemos mejorar las capacidades tecnológicas en la frontera para interceptar contrabando y drogas ilegales y también la trata o el contrabando de personas, el tráfico de personas. Tenemos la capacidad de usar ciertas tecnologías, seguro que ya algunos lo han visto, hay camiones que van, es como una máquina de rayos X que se usa en un camión para determinar qué hay adentro, porque hay miles que cruzan todos los días para el comercio legal. Y queremos determinar si adentro hay drogas, fentanilo o personas que las están traficando por la frontera. Y vamos a proporcionar muchos vehículos más de este tipo para que se pueda determinar en la frontera que entra legalmente e ilegalmente. Tengo mucho más que decir, pero creo que ya dije mucho. Muchas gracias. Por parte de la prensa de Canadá, preguntará David Cochrane de CBC al excelentísimo señor Justin Trudeau, primer ministro de Canadá. Una pregunta que incluirá a Haití. Gracias. President Biden, you've talked Para usted. about economic cooperation and building supply chains and resilience here. But since you've been president, Los canadienses han visto lo que consideran que es proteccionismo de Estados Unidos. Por ejemplo, la ley de Buy American. ¿Cómo puede decirle a los mexicanos y canadienses que ven en su casa de que serán socios igualitarios en la oportunidad económica a la que se refiere en esta transición y que tendrán que enfrentarse a otros intentos de proteccionismo estadounidense? Presidente López Obrador, si tiene algo que decir, nos encantaría decirlo. Y al señor Trudeau, si puede responder a la pregunta de Haití y también qué es lo que tiene que hacer su gobierno para aprovechar esta oportunidad sobre la resiliencia de la cadena de suministro continental para que las empresas canadienses fabriquen cosas como, por ejemplo, los semiconductores y no solamente suministren minerales críticos a Estados Unidos. Respuesta. Muchísimas gracias. En cuanto a Haití, la situación es desgarradora. Canadá ha apoyado al pueblo de Haití durante décadas, incluidos en los últimos años, con intervenciones múltiples con Naciones Unidas, otros aliados en el terreno, intervenciones militares, intervenciones de policías, guardias de prisiones. Hemos continuado a estar al lado del pueblo haitiano y seguiremos haciéndolo. Obviamente la situación actual es estremecedora. Debemos seguir estando ahí apoyando al pueblo haitiano, pero debemos asegurarnos de que las soluciones sean impulsadas por el pueblo haitiano. Por eso Canadá se centra, y lo ha hecho en los últimos meses, en primer lugar, adoptar sanciones significativas en las élites responsables de gran parte de la violencia y la inestabilidad política en Haití. Un grupo pequeño de familias muy acaudaladas en Haití han causado gran parte del sufrimiento debido a intereses pecuniarios y políticos. Por eso, las sanciones que Canadá ha adoptado
causan un impacto significativo en el terreno. Asimismo, estamos avanzando con apoyo significativo a la Policía Haitiana Nacional, incluidos vehículos blindados. Los estadounidenses también lo han hecho para que la policía pueda estabilizar la situación en el terreno. Obviamente queda mucho por hacer. Hemos trabajado con un grupo de interlocutores para trabajar del lado político, pero también para conectarnos directamente con los funcionarios de seguridad en el terreno para que podamos responder de manera inmediata ante las necesidades para la Policía Nacional Haitiana, para que pueda controlar mejor y garantizar una mayor estabilidad para el pueblo haitiano. Las Naciones Unidas en septiembre instaron para una circulación libre de alimentos, medicamentos, agua y combustible. Gran parte de esto ya se ha reanudado, todavía no ha llegado al punto que debe estar, pero seguiremos trabajando para garantizar que esto se produzca. Al mismo tiempo, trabajamos con aliados en el Caribe, con los Estados Unidos y con México para garantizar que si la situación empieza a deteriorarse nuevamente, tengamos opciones. Como ya he dicho, vamos a asegurarnos de que lo que hagamos esta vez le permita al pueblo haitiano a controlar la situación, y gran parte es implementar estas sanciones contra los líderes haitianos responsables de gran parte del sufrimiento del pueblo. En cuanto a la cadena de suministro continental, esta encontraba en el centro de nuestras conversaciones durante esta cumbre de líderes de América del Norte. La idea de que ya trabajamos sumamente bien con el TLC, pero que queda muchísimo más que podríamos hacer en un momento en que las cadenas de suministro en todo el mundo se encuentran bajo mayor presión. Y actores económicos significativos en todo el mundo son cada vez menos fiables como socios y menos deseables como socios para crear las tecnologías y los futuros de energía que deseamos. Por eso algunos de los ejemplos son los minerales críticos. Por ejemplo, tenemos un enfoque en este respecto, una estrategia que publicamos hace unas semanas, se centra no solamente en la minería de los minerales críticos que Canadá tiene y que el mundo de América del Norte necesita de una manera que sea responsable con el medio ambiente y en alianza con los pueblos indígenas, hacerlo de la manera correcta, sino que también queremos desarrollar el proceso, la transformación en batería, la transformación en tecnologías, que va a lo largo de la cadena de suministro y es importante para Canadá. Es algo que todavía seguimos examinando. Lo mismo se aplica a los vehículos eléctricos. Estamos construyendo vehículos eléctricos con nuestros socios en México y en los Estados Unidos. Canadá, nuevamente, los minerales críticos que se usan en las baterías en sí que estamos fabricando, pasando por el aluminio y el acero de los más limpios que se desarrollan en todo el mundo y se desarrollan en Canadá, la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial y la ingeniería que forma parte de todo esto. Canadá en todo esto es un socio en lo que estamos desarrollando en cuanto a una cadena de suministro más resiliente. Queda muchísimo por hacer, incluso para los semiconductores. La planta de empaquetamiento de semiconductores en América del Norte creo que está en Bromont, en Quebec. Y esto es cómo se los ensambla a una unidad que luego pueda hacer los cálculos y cómputos de alto valor que deben realizarse. Esto es el tipo de acciones en los que se centra muchísimo Canadá y garantizando no solo la prosperidad actual, sino nuevos empleos mientras avanzamos hacia un futuro inclusivo socialmente, con emisiones ceros y en el que las clases medias de todos nuestros países estén alineadas. Brevemente, en francés, en cuanto a Haití, Canadá siempre ha apoyado al pueblo haitiano. Estamos trabajando junto con nuestros aliados en la región para garantizar unas mejores soluciones para el pueblo haitiano. Estamos también adoptando sanciones contra las élites, ayudando a la Policía Nacional Haitiana. Vamos a continuar. Hemos tenido buenos debates al respecto. Hoy trabajamos con nuestros socios, incluidos los Estados Unidos y los países del Caribe, para asegurarnos de continuar a que los haitianos estén en el centro de las soluciones que necesitan. En cuanto a la cadena de suministro y a la integración
económica y la competitividad de América del Norte, ya sea a nivel de los vehículos eléctricos o también de los minerales críticos que tenemos en nuestras minas, pero que también vamos a desarrollar para fabricar baterías y tecnologías necesarias, o incluso en el caso de otras tecnologías, siempre vamos a trabajar juntos. Sabemos que lo que América del Norte puede ofrecer como solución, como competencia ante el resto del mundo, representa una fuerza sólida para nuestras tres economías. Por parte de la prensa de México, preguntará Sara Pablo de Grupo Fórmula al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Gracias, presidente. Primer ministro, buenas tardes. Los comunicadores de México hemos acordado algunas preguntas para el presidente Biden. Sé que recién anunció que Estados Unidos va a recibir a ciudadanos no solo de Venezuela, sino también de Haití, de Cuba, de Nicaragua. ¿En qué tiempo se podría ampliar el número de personas que puedan recibir? Si esto también se podría para algunas otras naciones, si se podrían sumar, y qué cantidad va a invertir Estados Unidos en mejoras tecnológicas. Al presidente López Obrador preguntarle cómo se va a preparar México para recibir a todos los migrantes que va a expulsar Estados Unidos, en qué consiste este nuevo centro migratorio que se va a construir en el sur de México, qué funciones va a tener y si después de esta cumbre pues podremos ver un cambio realmente en las políticas migratorias, en el trato que reciben los migrantes concretamente. Y finalmente, hablar también para el presidente Biden del tema del fentanilo, qué acciones concretas se van a llevar a cabo, qué impacto podría tener esta detención de Ovidio Guzmán, dado que el cártel del Pacífico es uno de los principales productores de fentanilo. Y finalmente, ahora sí, preguntar también sobre el tema de las consultas en el sector energético, si el presidente Biden, el primer ministro Trudeau plantearon este tema en esta mesa. Gracias. Bueno, pues tratamos el tema migratorio de manera amplia. Desde luego que hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos y al mismo tiempo tenemos el compromiso de proteger a los migrantes. Lo que ha planteado el presidente Biden es absolutamente cierto. Si atraviesan nuestro país y en algunos casos otros países de América Latina para llegar a Estados Unidos, los migrantes corren muchos riesgos, empezando porque son víctimas de los traficantes de personas, coloquialmente conocidos como coyotes o polleros, que les cobran una cantidad para llevarlos al norte. Esos polleros, coyotes, tienen redes y a su vez contratan camiones, trailers. En una caja de un tráiler pueden transportar a 300, 400 personas. Son constantes los accidentes en las carreteras de México, desgraciadamente. Y lo peor es que muchos migrantes son secuestrados por la delincuencia, asesinados, algo muy triste, muy doloroso. Por eso hablo de la protección
Nosotros lo que queremos es una solución de fondo. Siempre lo hemos sostenido que la gente no deja, también como lo planteó el presidente Biden, sus pueblos, a sus familias por gusto, lo hacen por necesidad. Entonces, siempre hemos planteado que hay que atender las causas, que hay que procurar que la gente pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas, y que se necesita invertir en el desarrollo de los países con más desigualdad y pobreza, que la migración sea opcional, no forzosa. En tanto logramos eso, porque no quitamos el dedo del renglón, México con pocos recursos está ayudando, ya lo expresé, en comunidades de Honduras, de El Salvador, ya vamos a empezar en Guatemala, en Belice, pero necesitamos impulsar más el desarrollo y el bienestar para garantizar oportunidades a quienes se ven obligados a emigrar de sus comunidades. No tenemos pensado construir ningún centro en el sureste para la migración. Lo que hacemos es ayudar con albergues, con atención médica, con alimentos a los migrantes. Y celebramos el que el gobierno de Estados Unidos haya tomado la decisión de ordenar el flujo migratorio en el caso de nuestros hermanos venezolanos, y tengo entendido ya este plan se va a extender, se va a ampliar beneficio de otros migrantes de otros países. Nos consta que desde que se anunció de que iban a darse estas visas, estos permisos humanitarios, en el caso de la población de Venezuela, se redujo el flujo migratorio, la travesía por nuestro país, considerablemente, porque se anunció en Estados Unidos, y esto se hizo público en todos lados, de que iban a entregar 24,000 visas o permisos humanitarios, que habían que hacer los trámites, y a pesar de que hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, la gente optó por esa opción. Se abrió una vía que no existía. Todo era llegar a Estados Unidos arriesgando la vida. Ahora, con este mecanismo aprobado, pueden hacer su solicitud y les puede llevar tiempo, pero hay la esperanza de que se va a lograr el propósito de ir a Estados Unidos a trabajar, a vivir.
Eso nosotros lo celebramos. Y pensamos que lo que está haciendo, repito, Canadá es también lo correcto. Y hablaba yo de nuestra experiencia y se pueden revisar los datos. Por circunstancias, antes la migración mayor correspondía a los hermanos países de Centroamérica, pero también durante mucho tiempo de mexicanos que iban a buscarse la vida y a trabajar a Estados Unidos. Nada más imaginemos que hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. 40 millones que nacieron aquí o son hijos de mexicanos. Bueno, ¿qué hemos logrado nosotros con todos los apoyos para el bienestar? Se ha reducido el número de migrantes mexicanos. Ya son menos los que abandonan nuestro país, porque hay inversión pública, porque de 35 millones de familias que somos, 30 millones de familias mexicanas están recibiendo cuando menos un programa para el bienestar y de manera directa. En México, todos los adultos mayores de 65 años tienen una pensión, es universal. 11 millones de adultos mayores reciben una pensión. 11 millones de estudiantes de familias pobres reciben becas. Todas las niñas, los niños con discapacidad tienen también su pensión. Tenemos el programa de reforestación más importante del mundo. Se están sembrando más de 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables y se les da trabajo a más de 400,000 campesinos, sembradores. Entonces, todos estos programas ayudan a que la gente se quede en sus comunidades, en sus pueblos. Construimos la refinería de Dos Bocas, 35,000 empleos. Estamos construyendo el Tren Maya, que es la obra ferroviaria más grande del mundo, porque son 1,554 kilómetros. 1,554 kilómetros en 5 estados. Toda la región maya, que es de las zonas arqueológicas más importantes del mundo, pues ahí están trabajando en la construcción de ese ferrocarril como 300,000 personas. Entonces, esa es la opción, ese es el camino, el desarrollo, el bienestar. Y yo, repito, celebro que tanto el gobierno de Canadá como el gobierno de Estados Unidos estén
atendiendo el problema migratorio con ese enfoque. Hay lamentablemente otros políticos, otros gobernantes que actúan hasta de manera inhumana. Ahora, en esta temporada de invierno, por respeto no lo digo de manera directa, pero un gobernador de nuestro país vecino encabezó todo un movimiento para llevar migrantes a Nueva York, a Washington, y dejarlos ahí tirados. Eso es politiquería, eso es completamente inhumano, eso no debe de hacerse, porque hay quienes se olvidan de que todos somos migrantes. ¿Cómo se desarrolló esa gran nación que es Estados Unidos? Con migrantes. Gracias a eso. Entonces, tenemos que seguir buscando alternativas. Lo mismo en el caso de la violencia, hay que atender las causas. Antes, en el caso de nuestro país, no se atendía a los jóvenes. Lo único que se hizo fue llamarles ninis, etiquetarlos de manera discriminatoria. Ninis, ni estudian ni trabajan. Y nunca se ocuparon de los jóvenes. Y todos esos jóvenes solo tenían como opción o emigrar, que muchos lo hicieron, actuando de manera respetuosa y responsable, y otros también se buscaban la vida cuando no había oportunidades en lo que se llama la economía informal, que es buscarse la vida en la calle como se puede, sin caer en actividades ilícitas. Desgraciadamente algunos sí tomaron el camino de las conductas antisociales, pero no se atendía a los jóvenes. Ahora hay un programa dedicado a los jóvenes que no existía. Hay 2.400.000 jóvenes que están contratados, que trabajan como aprendices. ¿Qué estamos haciendo? Quitándoles el semillero, la reserva a los grupos de la delincuencia, que no enganchen a los jóvenes, que no se los lleven, que nosotros podamos darles oportunidades a los jóvenes. Eso es lo que estamos haciendo en México. Y termino también subrayando otra diferencia importante. No hay corrupción en el gobierno que represento y no hay impunidad. Está bien marcada, bien pintada la raya. Una cosa es la delincuencia y otra cosa la autoridad. No hay asociación delictuosa como era antes, que llegamos al colmo y
da hasta vergüenza decirlo, que los encargados de garantizar la seguridad pública estaban al servicio de las organizaciones criminales. Eso ya no sucede en México. Por eso, en esta reunión que hemos tenido, los tres gobiernos hemos llegado a acuerdos para seguir trabajando juntos para conseguir la paz en los tres países, para que se garantice la seguridad de nuestros pueblos. Eso es lo que puedo contestarte. Eso. Así como les comentaba que en el caso de la migración, primero eran hermanos centroamericanos y también mexicanos, y ahora, en los últimos tiempos, mucho migrante venezolano, nicaragüense, colombiano, ecuatoriano. Hay esa situación o cambio en los lugares que están empujando a la gente a salir de sus pueblos por distintas razones. Así también en el caso de las drogas, ya no es la marihuana, ya no es la amapola, ya no es solo la cocaína, ahora es el fentanilo y los químicos, que son de lo más peligrosos y nocivos, dañinos, porque causan muchas muertes. Entonces, estamos trabajando en eso de manera organizada. En el caso de México, esto nos llevó a que todos los puertos y las aduanas ya estén controladas por las Fuerzas Armadas. Todas las aduanas marítimas, porque el fentanilo y otros químicos vienen de Asia y se procesan estas sustancias en laboratorios. Estamos evitando la entrada de estos químicos y estamos destruyendo laboratorios. La Secretaría de Marina es la encargada de manejar los puertos y las aduanas marítimas. Por ejemplo, teníamos mucho tráfico de químicos en Manzanillo, en Lázaro Cárdenas. Ya es la Secretaría de Marina la encargada de controlar esas aduanas. Y todas las aduanas terrestres de la zona fronteriza están a cargo de la Secretaría de la Defensa. De modo que estamos combatiendo el fentanilo, estos químicos, y lo estamos haciendo porque nos importa, nada humano nos es ajeno, nos importa mucho el poder ayudar a lo que está sucediendo en Estados Unidos, las muertes por fentanilo. Pero también, como hoy
lo tratamos. No es un asunto solo de Estados Unidos. Es que si no enfrentamos este problema, este flagelo, lo vamos a padecer nosotros también. Entonces tenemos que actuar de manera coordinada y eso se viene haciendo y ahora se trató y está en el comunicado que les vamos a entregar. Estamos defendiendo la vida. Les comentaba yo al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, a sus equipos de trabajo, de que tenemos solo 2 campañas de publicidad o de propaganda en el gobierno, 2, y una está dedicada a que no se consuma la droga, porque tenemos que pensar también en eso. Se volvió fama pública todo lo relacionado con las bandas. Hay hasta series sobre la delincuencia organizada y es como una apología de lo deseable, porque son residencias las que aparecen en las series, casas lujosísimas, carros últimos modelos, mujeres, hombres guapos, bien vestidos, con alhajas, con mucho poder, que levantan el teléfono y le hablan a un jefe de la policía, a un jefe militar, incluso a un presidente. Y eso es lo que se difunde. Pero hemos visto alguna serie acerca del daño del fentanilo, de cómo en 6 meses se destruye la vida de un joven y lo que contienen esas dosis que tienen hasta ácido muriático. ¿Se informa sobre eso? No. Entonces, vamos también a emprender una campaña informativa. Yo comentaba de que los vapeadores dicen no hacen daño, nada más tienen 5 sustancias, pero no son dañinas. Hicimos una investigación, tienen más de 30 sustancias dañinas y cancerígenas. Sin embargo, por el llamado lobby, la corrupción, manejo de la publicidad, se permite y muchos padres de familia, madres de familias, no saben sobre el daño que causan los llamados vapeadores. Tenemos que informar y para esto, pues no solo lo tiene que hacer, es la responsabilidad del gobierno, también los medios nos pueden ayudar mucho a informar más, que las estaciones de radio, que en la televisión se dedique tiempo a informar, orientar del daño que causan las drogas y que se puede ser feliz, se puede triunfar sin necesidad de caer en esas trampas mortales. Pues todo esto es lo que hemos tratado. Ya me pasé del tiempo y hay mucho frío. Muchísimas gracias
de todo corazón. Muchas gracias. A continuación, se tomará la fotografía oficial de los mandatarios de México, de los Estados Unidos de América y de Canadá. I want the record to show I don't know what questions I didn't answer. I'm prepared later. Thank you very much. Es así como finaliza esta ceremonia. Que tengan todos muy buenas tardes.